Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva revisión de tema del Grupo de Interés en Hemato-Oncología. Es un gusto saludarlos nuevamente y les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a tener nuestra charla de anemias autoinmunes a cargo de nuestros expositores José Manuel Fernández, vicepresidente del Grupo de Interés en Hemato-Oncología, estudiante de séptimo semestre, y María Camila Ayala, directora de Logística y Comunicaciones del Grupo de Interés en Hemato-Oncología, estudiante de tercer semestre. Adicionalmente contamos con la compañía de nuestra invitada especial para el día de hoy, invitada internacional, la doctora Alejandra Princh. Ella es pediatra, reumatóloga pediatra y directora de la... Juanse, te muteaste. Y directora de la residencia en hematología en reumatología pediátrica del Hospital Pedro de Elizalde. Y también contamos con la compañía de nuestra tutora académica asociada, la doctora Lida Amparo Rengifo, hematóloga pediatra en la Fundación Cardioinfantil. Nos iba a acompañar la doctora Adriana Urbina, también nuestra tutora académica. Lamentablemente por cuestiones de salud le fue imposible asistir hoy. Esperamos que disfruten de la charla. Como siempre les estaremos mandando el link de la asistencia en algún punto de la misma. Y nada, pues doy paso a nuestros expositores. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Muy buenas tardes a todos. Esperamos entonces que disfruten la charla del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña revisión de tema en autoinmunidad con enfoque en anemia hemolítica autoinmune y anemia perniciosa, y al final vamos a hacer unos breves remarques acerca de púrpura trombocitopénica trombótica. La bibliografía que utilizamos para esta presentación, vemos acá expuesta varios de los artículos, asimismo como varios libros de texto donde resalta la hematología de Williams. Vamos a comenzar abordando el tema que queremos comprender como hematología autoinmune, donde vamos a tocar la autoinmunidad, la tautología autoinmune y la patología hematológica. Podemos definir la autoinmunidad como la pérdida de la tolerancia contra lo propio que provoca la activación del sistema inmune resultando en un daño tisular. Hay varias teorías que se han aceptado como causas de esta pérdida de la tolerancia. Aquí, en la tabla de la derecha, exponemos algunas de ellas. Vamos a comenzar explicando el fallo en la selección positiva de los linfocitos T. Sabemos que la maduración de los linfocitos T se da en el timo. Durante este proceso se da la selección positiva, en donde se distinguen los linfocitos entre aquellos que al ser presentados antígenos propios del cuerpo, los reconocen y no llegan a activar el sistema inmune. Por el otro lado, están aquellos linfocitos que al ser presentados con antígenos propios, no los van a reconocer como del cuerpo y van a causar una reacción autoinmune. Es por esto que en condiciones de normalidad, estos linfocitos van a ser llevados a la apoptosis. Sin embargo, como podemos observar en este diagrama, en casos donde hay una anormalidad en esta selección positiva, algunos linfocitos que no generan tolerancia o esta recepción a lo propio van a poder sobrevivir. Este es el caso en donde estos linfocitos que no reconocen lo propio van a activar al sistema inmune, haciendo que los linfocitos B produzcan anticuerpos que después generarán el daño tisular, lo que nos causarán las enfermedades autoinmunes que ya vamos a ver más adelante. Está también la respuesta inmune exagerada, la cual podemos entender desde dos perspectivas. La primera es la discordancia entre las células T y las células B. Sabemos todos que las células T se encargan de presentar los antígenos a las células B. En un ejemplo en donde la célula T le presente un antígeno X a esta célula B, la célula B no va a reconocer este antígeno X, sino que por el contrario reconocerá uno Y y por ende generará anticuerpos contra este. La otra posibilidad es la autoactivación de las células B. Esto significa que sin necesidad de una activación por medio de la presentación antigénica dada por las células T, las células B van a comenzar a generar anticuerpos.
El mimetismo molecular, por otro lado, es bastante importante y vamos a hacer un remarque en esta presentación en él. Este se causa principalmente cuando adquirimos una infección, ya sea viral, por el virus del Epstein-Barr o el citomegalovirus, o bacteriana por el Helicobacter pylori, quienes tienen antígenos molecularmente muy similares a antígenos endógenos. Esto va a provocar que los anticuerpos producidos en contra de estos virus o bacterias tengan la característica y se puedan pegar a nuestros propios tejidos. Existe también la reacción cruzada de biotipo, que se da en los casos en donde hay una interacción aberrante entre el antígeno y la porción Fab de la inmunoglobulina, en donde esta combinación de ambos es la que se va a presentar a las células B y los anticuerpos generados van a ser en contra de estas dos. El feedback aberrante de células B se puede entender como aquel proceso en donde la reacción inmune que se debería dar en contra de un antígeno en específico no se da de manera correcta y se da de manera exagerada, lo que podemos ver generalmente con los superantígenos. La apoptosis dendrítica genera esta autoinmunidad y esta pérdida de la tolerancia debido a que cuando se da de manera deficiente produce una sobreactivación del sistema inmune. Por otro lado, la desregulación de citoquinas la consideramos cuando hay un desbalance entre la cantidad de citoquinas proinflamatorias y aquellas que se encargan de regular este proceso, como lo es la interleuquina 10. El epítope críptico se va a dar cuando tenemos una presentación de un antígeno de una glucoproteína primitiva. Y el drift de epítope se va a dar cuando se generan anticuerpos contra un primer antígeno, sin embargo, estos van a actuar contra otros, y es importante remarcar acá que estos segundos antígenos pueden ser o no similares molecularmente al primero. Entendiendo esto, vamos a enfocarnos ahora en las enfermedades autoinmunes, que vamos a considerar como condiciones crónicas iniciadas por la pérdida de la tolerancia hacia antígenos propios, los cuales pueden llegar a afectar órganos diana o múltiples sistemas orgánicos, como estamos a punto de ver. Entonces, ahora hablando sobre las enfermedades autoinmunes, queremos enfocarnos en esta presentación en la teoría propuesta por uno de los docentes de nuestra universidad, el doctor Juan Manuel Anaya, que se denomina la tautología autoinmune. La palabra tautología etimológicamente viene del griego tauto, la misma, y logos, palabra o idea. Es decir, que es esta misma palabra o idea que se viene repitiendo. Aplicada al contexto de la autoinmunidad, podemos decir que se refiere a los mecanismos compartidos de las enfermedades autoinmunes que podemos evidenciar en la tabla inferior. La predominancia femenina es bastante importante debido a que entre más frecuentes sean las enfermedades autoinmunes y más tardía sea su presentación en la población, más va a ser su incidencia y su prevalencia en la población femenina. Se ha demostrado en el lupus eritematoso sistémico que la predominancia femenina se debe a la carga hormonal de este género. Los subfenotipos compartidos nos van a explicar la razón de por qué todas las enfermedades autoinmunes contienen similaridades entre sus signos y sus síntomas, en donde podemos encontrar la alopecia, las artralgias, entre otros. Está también el fenómeno de la poliautoinmunidad, que es cuando un individuo contiene más de 2 enfermedades autoinmunes, que nos lleva a la agregación familiar, lo que nos explica la razón de por qué una persona tiene más predisposición a generar una enfermedad autoinmune cuando tiene varios familiares que han tenido enfermedades autoinmunes. Esto nos quiere decir que específicamente las enfermedades autoinmunes, lo que se hereda no es una en específico, sino que se le hereda el contexto de la autoinmunidad. Es importante tener en cuenta de que en estas patologías, entre más precoz se dé la enfermedad, el peor pronóstico va a tener. La fisiopatología, como vimos anteriormente, es bastante similar en todas, debido a que comienza con una pérdida de la tolerancia. Además, tenemos la ecología autoinmune, que es bastante importante ya que se refiere a aquellas interacciones que el individuo tiene con su medio ambiente y que no solamente intervienen en el comienzo de la enfermedad, sino también en el curso de esta. Este es el ejemplo del cigarrillo y el café, los cuales se han demostrado que tienen una incidencia en las personas que las consumen, volviéndolas más
predisponentes a generar artritis reumatoide. La ancestría es el fenómeno que nos explica por qué ciertas personas de regiones geográficas van a tener una predisposición genética hasta ciertas enfermedades debido a ciertos polimorfismos. Asimismo, están los factores genéticos comunes que nos explican la susceptibilidad genética en general de las personas y su tratamiento, que como vamos a ver más adelante, es bastante parecido en cada una de estas. Ahora que comprendemos las generalidades de las enfermedades autoinmunes, vamos a adentrarnos en la relación que tienen estas con las patologías hematológicas. En general, del 25 al 50% de las personas que tienen enfermedades autoinmunes presentan alteraciones hematológicas de cualquiera de las tres líneas celulares, ya sea esta la eritrocitaria, la plaquetaria o la leucocitaria. Es importante remarcar acá que la anemia es claramente la más prevalente en esta población. Vamos a comenzar revisando brevemente algunas de las enfermedades autoinmunes que tienen una mayor incidencia de patología hematológica, comenzando por el lupus eritematoso sistémico. Podemos ver en la tabla de la izquierda algunos criterios que se han revisado de las patologías hematológicas más prevalentes en las personas con lupus, dentro de las que se incluyen la anemia hemolítica, la leucopenia, la linfopenia y la trombocitopenia. Mientras que en la tabla de la derecha podemos evidenciar su frecuencia, dándonos cuenta de que la anemia siempre tiene una mayor, siendo esta de 50 al 80%, seguida por la leucopenia y la linfopenia. Las causas de la incidencia de la patología hematológica se han dado por varias. Comencemos por la inmunológica. Se puede dar por destrucción periférica de los hematíes o por un daño inmunológico que se da directamente en la médula ósea. Esto previene que las células continúen su proceso de maduración y que después sean liberadas a la sangre. Está la causa farmacológica, que en esta tabla ustedes pueden evidenciar 3 de los fármacos más comunes usados en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, en donde estos le van a conferir un riesgo a estas personas para tener una patología en específico, sea esta una anemia, una leucopenia, una trombocitopenia e incluso una pancitopenia. Tenemos también algunas causas como el déficit nutricional o la enfermedad renal crónica. Algunas otras enfermedades autoinmunes que también tienen alta incidencia de la patología hematológica es el síndrome Sjögren. En este encontramos que 69% de las personas van a desarrollar anemia por enfermedad crónica, 10% anemia hemolítica autoinmune, de la cual vamos a hablar durante esta presentación, y 9% anemia ferropénica. Por el lado de la artritis reumatoide no se conocen específicamente los porcentajes, sin embargo, se sabe que hay una incidencia grande de anemia por enfermedad crónica, anemia ferropénica y leuco o trombocitosis. Otras enfermedades autoinmunes en donde podemos encontrar patologías hematológicas van a ser la tiroiditis de Hashimoto o hipotiroidismo autoinmune y el vitiligo, en donde estos le van a conceder una predisposición a las personas para generar anemia perniciosa, la cual también trataremos a lo largo de esta presentación. Bueno, ya teniendo esta pequeña introducción hacia lo que es autoinmunidad, vamos a hablar de una de las condiciones más prevalentes en estos pacientes cuando se habla de patología hematológica, y en eso nos referimos a la anemia hemolítica autoinmune. Vamos a hacer una pequeña revisión de su fisiopatología, de la epidemiología clínica, diagnóstico y tratamiento de la misma, así como un pequeño remarque acerca de hemoterapia en estos pacientes. Entonces, antes que cualquier cosa es necesario que tengamos entendimiento acerca de un concepto clave, y es el hecho que el tipo de anticuerpo que se presenta en el paciente va a ser determinante en el curso clínico y posteriormente en el enfoque terapéutico que vaya a tener. Hay varios tipos de anticuerpos que se presentan en la anemia hemolítica autoinmune, pero de grosso modo se pueden clasificar en anticuerpos calientes y anticuerpos fríos, dependiendo de la temperatura a la cual estos se unen a la membrana eritrocitaria. Entonces empecemos con el más común, que es el anticuerpo caliente. Es un tipo de inmunoglobulina tipo IgG monomérica, la cual alcanza su unión al eritrocito más o menos a los 37 grados Celsius de temperatura, que es aproximadamente la temperatura que maneja el cuerpo humano normalmente. Después de eso tenemos los anticuerpos fríos, que a diferencia del anterior son inmunoglobulinas M,
tipo pentamérica, aunque en la bibliografía se ha descrito presencia de inmunoglobulinas hexaméricas, que alcanza su punto de unión al eritrocito cuando éste está a inferior de 37 grados Celsius. E incluso más importante, cuando está a menor de 30 grados Celsius. Acá es necesario hacer una salvedad porque la diferencia entre si estas son monoclonales o policlonales va a ser supremamente importante, sobre todo por el hecho de que la enfermedad por aglutininas frías, que es la que causa esta presencia de estos tipos de anticuerpos, va a tener un sobrelape muy importante con diferentes enfermedades linfoproliferativas, como lo son los linfomas linfoplasmocitarios, por ejemplo, la macroglobulinemia de Waldenström. Por último, tenemos los anticuerpos de Donat-Landsteiner, que son como si fuera una combinación de los anteriores dos. Son anticuerpos tipo IgG. Sin embargo, estos van a tener su unión en el frío, pero su activación en el calor. Este fenómeno le va a dar unas características clínicas muy importantes a la enfermedad que se causa por estos anticuerpos, la cual se tiende a denominar hemoglobinuria paroxística por frío, que vamos a posteriormente revisar. Ahora bien, ya que tenemos esto claro, revisamos ya la fisiopatología específicamente de cada uno de los subfenotipos de la enfermedad, empezando por la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Entonces, considerando que ya se dio esta pérdida de tolerancia por lo propio, la producción de autoanticuerpos que van en contra de los eritrocitos del paciente, sabemos que las IgG y algunas fracciones de complemento presentan su unión a la membrana eritrocitaria. Recordemos, a 37 grados Celsius de temperatura aproximadamente. ¿Qué va a causar esto? El eritrocito entonces va a pasar a ser opsonizado y en el momento en que pase por el vaso va a ser fagocitado por los macrófagos del sistema retículo endotelial y en menor medida por las células de Kupffer del hígado. Estos macrófagos van a fagocitar los eritrocitos y por ende se va a dar lo que denominamos una hemólisis extravascular, con los síntomas y signos clásicos que esta genera, como lo es la hiperbilirrubinemia indirecta o la esplenomegalia, que va a ser una visceromegalia muy importante en estos pacientes. Comparemos esto entonces con lo que es la fisiopatología de la enfermedad por aglutininas frías. Entonces tenemos la unión de la llamada aglutinina, que es el mismo anticuerpo tipo IgM, a la membrana eritrocitaria, en lo que comúnmente son las extremidades distales y específicamente los vasos sanguíneos que estén más cercanos a la superficie del paciente, por el hecho de que en estas zonas es donde se va a tender a tener una menor temperatura que en el cuerpo axial, por decirlo así. Ahora bien, acá tenemos que revisar un concepto que vamos a llamar la amplitud térmica de la enfermedad, que es la temperatura máxima a la cual la inmunoglobulina puede causar la activación de la vía del complemento y la fijación del mismo. Si esta es lo suficientemente alta, por decirlo así, más allá de los 30 grados, por unos 31 o 32, es posible que la aglutinación posterior a hemólisis pueda suceder directamente en los vasos en donde se está uniendo la inmunoglobulina, en las extremidades periféricas, lo cual nos va a causar esta coloración violácea, azul violácea, que vamos a ver posteriormente en los signos clínicos de esta enfermedad. Ahora bien, entonces se fija la inmunoglobulina y se activa la vía clásica del complemento si la amplitud térmica lo permite. Y una vez esta vía se activa, la inmunoglobulina M tiene la posibilidad de desligarse de la membrana eritrocitaria para poder unirse a otro eritrocito y repetir el mismo proceso. En este punto pueden pasar dos cosas. Primero, podemos irnos por la vía que siguió la enfermedad de anticuerpos calientes, donde el eritrocito es fagocitado por los macrófagos esplénicos, debido a que estas proteínas de complemento actúan como proteínas opsonizantes, que va a dar un proceso de hemólisis extravascular, qué pena. Y en segundo lugar, si continúa la cascada del complemento desde C5 a C9, se forma el complejo de ataque de membrana, vamos a tener una hemólisis directa en el vaso sanguíneo, que vamos a denominar ahora sí como hemólisis intravascular, que a diferencia de la anterior, tiende a no causar esplenomegalia. La teoría es que estos dos tipos de hemólisis pasan en simultáneo en un mismo paciente, sin embargo, en cada uno de ellos va a tender a predominar uno de ellos. Entonces podemos encontrar pacientes o con su esplenomegalia o visceromegalias varias, o nada más con el proceso hemolítico intravascular por lo menos visible. En tercer lugar, tenemos la hemoglobinuria paroxística por el frío, donde, como ya sabemos, anticuerpos que se unen en el frío se activan en el calor. Los anticuerpos de Donat-Landsteiner se van a unir en conjunto con las proteínas del complemento en la membrana de los eritrocitos, nuevamente en las partes del cuerpo donde se manejan temperaturas inferiores.
A diferencia del anterior, el retorno a la temperatura cálida, digamos, por ejemplo, el paciente estaba en medio del invierno, luego volvió a su casa, se empezó a calentar, la sangre empezó a circular por toda la circulación sistémica, se empezó a calentar. La inmunoglobulina y el complemento van a empezar su activación. Se va a activar la cascada del complemento, va a generar un complejo de ataque a membrana que posteriormente va a causar la lisis directa en hemólisis intravascular. ¿Esto por qué es importante? Porque esto va a generar un fenotipo clínico muy especial en estos pacientes, donde son personas que se exponen al frío por una cantidad de tiempo variable, luego regresan a su casa o ya se empiezan a calentar un poco y van a experimentar entonces una crisis con hemoglobinemia, hemoglobinuria y una hemólisis que puede llegar a ser severa. De ahí el nombre hemoglobinuria paroxística por el frío. Ya sabiendo esto, hablemos un poco de epidemiología y dividámosla entonces por los tipos de inmunoglobulina que presenta el paciente. Empezando entonces por la más común, que es por anticuerpos calientes. Es el 70% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes y por ende la que nos vamos a encontrar de forma más común en la práctica clínica. Puede ser primaria o secundaria y la mitad de los casos son primarios, es decir, que no hay una enfermedad subyacente que, digamos, lo gatille. Como por ejemplo puede ser el lupus eritematoso sistémico, donde la anemia hemolítica autoinmune es criterio mayor para la enfermedad. O puede ser secundaria, ya sea por enfermedades autoinmunes o enfermedades de tipo maligno, por ejemplo, que también generan esto como síndrome paraneoplásico. Puede ocurrir en absolutamente todas las edades del humano. Sin embargo, hay un pico especialmente prevalente después de la cuarta década de la vida, que podría explicarse, en parte por lo menos, porque empieza a haber mayor incidencia de estas enfermedades malignas, de esas gamapatías monoclonales, que son relacionadas con la anemia hemolítica autoinmune. Y como buena condición autoinmune que es, tiene un predominio femenino bastante interesante. Por otro lado, la enfermedad de aglutininas frías es la segunda más prevalente, con 20 a 25% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes, una prevalencia de 14 por cada millón de personas, y que también tiene un predominio femenino. Entonces, podemos hablar de una condición primaria o una enfermedad secundaria. La primaria, que tiende a dar en adultos, se considera incluso una gamapatía monoclonal de bajo grado, y estas inmunoglobulinas entonces van a ser las que vamos a llamar monoclonales. La enfermedad secundaria es más prevalente en niños o adolescentes por el hecho de que tiende a ser secundaria a un proceso infeccioso. Acá se resaltan varios agentes causales, como lo es, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae, una bacteria, o diferentes infecciones virales, como por ejemplo virus inmunogénicos, como ya mencionamos, el Epstein-Barr o citomegalovirus podría causarlo eventualmente. La hemoglobinuria paroxística por el frío es 1 a 3% de todas las anemias hemolíticas autoinmunes, entonces ya es bastante rara. Inicialmente en la historia se describió como una enfermedad que se presentaba en pacientes con sífilis secundarios. Sin embargo, en el presente lo encontramos más común en niños y adolescentes secundarios nuevamente a una infección. Y el último fenotipo que vamos a tener va a ser la anemia hemolítica autoinmune CUMS negativa, que es muy poco común en realidad. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es que si esta enfermedad tiene por definición anticuerpos antieritrocito, entonces ¿por qué la prueba de CUMS va a estar negativa? Y la razón de esto es que los anticuerpos que se presentan al paciente o tienen baja afinidad o están en baja concentración, por lo cual al medirlo por el test de antiglobulina directa, este va a salir negativo. Se reconoce también la presencia de la anemia hemolítica autoinmune secundaria a drogas, que es especialmente importante en pacientes que consumen medicamentos como lo es la alfa-metildopa. Y se reconoce también un fenotipo que es una anemia hemolítica autoinmune mixta, que mezcla anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. La clínica entonces de estas enfermedades es muy, muy variable. Uno puede tener un paciente con una anemia muy ligera o incluso con cifras de hemoglobina tendiendo hacia el límite inferior, con una reticulocitosis muy ligera también. O podemos tener un paciente con una anemia profunda, con reticulocitos de 50%, que necesita urgentemente una transfusión. Y todo depende de qué tan penetrante, qué tan severa sea la anemia en el paciente. Los signos y síntomas podemos clasificarlos entre la anemia por anticuerpos calientes o la anemia por anticuerpos fríos. La primera va a tener los síntomas clásicos de la anemia, lo que es astenia, dinamia, anorexia, una aparición generalmente insidiosa. Sin embargo, también se describen anemias de aparición un poco más aguda, más súbita, y los síntomas que tenga la enfermedad subyacente. Volvemos a referirnos al lupus. Si el paciente tiene un cuadro de lupus, además de la manifestación hematológica, podría tener, por ejemplo, una función renal caída, podría tener compromiso seroso de diferentes variables, de diferente índole, podría tener compromiso neurológico, todo dependiendo de qué enfermedad pueda estar acoplada.
Al examen físico vamos a encontrar esplenomegalia, ya que es un proceso de hemólisis extravascular, ictericia, por ser un proceso hemolítico, fiebre, taquipnea y taquicardia, y en los casos más extremos podemos encontrar pacientes con angina e incluso con falla cardíaca. Por su parte, la enfermedad por aglutininas frías puede tener una aparición crónica o aguda dependiendo del paciente y la presentación que tenga. Si es primaria, si es secundaria, va a afectar en esto. Debido a su relación con las enfermedades infecciosas, la historia de infecciones va a ser supremamente importante en este paciente. Al examen físico, puede o no haber ictericia. Como esto es un proceso hemolítico, lo más común es que haya, sin embargo, dependiendo de la severidad, puede perfectamente estar normal. Puede haber acrocianosis, que es ese fenómeno que nosotros describíamos acerca de esa coloración azul violácea en las extremidades de forma simétrica que se da debido a la aglutinación en estos sitios. Puede haber ulceración y necrosis, sin embargo, en esta condición específica es bastante poco común. Cuando nos referimos a hemoglobinuria paroxística por frío, puede haber síntomas constitucionales como lo es fiebre, dolores inespecíficos a lo largo del cuerpo, cefalea, así como lo que es el fenómeno de Raynaud o ictericia en el momento en que haga la crisis paroxística. Algo muy importante para determinar en esto es la presencia de visceromegalias, por el hecho de que en la anemia por anticuerpos calientes, lo más común es que haya esplenomegalia. La anemia por aglutininas frías puede o no, dependiendo si hay hemólisis extra o intravascular que prime en el paciente, y en la hemoglobinuria paroxística por frío, lo más probable es que no haya. Esto va a ser determinante en el abordante semiológico de estos pacientes. Cuando hablamos de laboratorios, es necesario en hematología referirnos al hemograma y al frotis de sangre periférico, donde podemos resaltar varias características. A la izquierda tenemos el frotis de un paciente con anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, y a la derecha un frotis de una anemia por aglutininas frías. Empecemos por el lado de la izquierda, por los anticuerpos calientes. ¿Qué hay que resaltar aquí? En primer lugar, tenemos la presencia de policromacia, policromatofilia, que básicamente es el reflejo de la presencia de reticulocitos en sangre periférica, como podemos ver acá, que tienden a ser más grandes que un eritrocito normal, así como con una coloración más pálida. Asimismo, tenemos la presencia de lo que son esferocitos y microesferocitos. Y la razón fisiopatológica de esto es bastante interesante por el hecho de que al ser una hemólisis extravascular y al ser fagocitados por los macrófagos esplénicos del sistema reticuloendotelial, estos pueden hacer una fagocitosis incompleta y lo que queda del eritrocito fuera del macrófago se va a deformar, va a adquirir esta forma esférica, esta forma redondeada hipercrómica que conocemos como esferocito. Por ende, en el diagnóstico diferencial de esta condición va a ser supremamente importante diferenciarlo de la esferocitosis hereditaria, tanto en el paciente pediátrico como en el paciente adulto, donde eventualmente también podemos hallar una esferocitosis hereditaria sin diagnosticar. En el hemograma vemos lo que pareciera ser una anemia normocítica normocrómica, pero si nos referimos al frotis de sangre periférico, vemos que esto es una ilusión, no es así. Y este valor se da así es por la marcada anisocitosis que sí presentan estos pacientes. Entonces, debido a que hay una amplia variabilidad en los tamaños de los eritrocitos, el contador Coulter o el contador que utilice el hemograma va a promediarlos y nos va a salir un volumen corpuscular medio normal. O si hay un componente reticulocitario muy prevalente, este va a estar elevado. La reticulocitosis es característico de cualquier proceso hemolítico. Y en caso de que todo este cuadro clínico de anemia por anticuerpos calientes se acople con una púrpura trombocitopénica inmune de carácter severo generalmente, va a constituir la entidad clínica que denominamos síndrome de Evans. Ahora veamos el otro lado, la enfermedad por aglutininas frías. El hallazgo más importante que podemos observar en este frotis de sangre periférico va a ser la presencia de aglutinación de los eritrocitos, estos cúmulos que se van pegando normalmente cuando la muestra está en temperatura ambiente o inferior a esta. Debido a esto, el volumen corpuscular medio va a estar falsamente elevado, dependiendo de la lectura que haga la máquina de interpretación. La anemia generalmente es moderada en lo que es la enfermedad por aglutininas frías. Sin embargo, en la hemoglobinuria paroxística por el frío, la hemoglobina puede descender rápidamente en medio de la crisis paroxística y de forma muy severa en eso. Hay reticulocitosis, así como hay presencia de leucocitosis debido a la correlación que tiene con las enfermedades infecciosas, con las enfermedades linfoproliferativas. El diagnóstico de estas condiciones es supremamente crucial y es mucho más difícil de lo que se esperaría a simple vista. Por ello, es necesario tener un enfoque sistemático para tener estos pacientes. Entonces, vayamos desglosándolo por partes. Si tenemos una anemia hemolítica,
en un paciente, lo primero que tenemos que hacer para demostrar que es una anemia hemolítica autoinmune es ver la presencia de anticuerpos antieritrocito en el paciente, que se va a hacer por medio de la prueba de Coombs directa, que en la literatura anglosajona se va a llamar test de antiglobulina directa normalmente. Entonces, digamos que hacemos esta prueba y asumamos que el paciente sale negativo en la prueba de Coombs. Entonces, tenemos que considerar todas las causas de anemia hemolítica que puedan ser alternativas a la anemia hemolítica autoinmune, considerar la presencia de anticuerpos de baja sensibilidad, como por ejemplo vimos en la anemia hemolítica Coombs negativa, o la presencia de anticuerpos de Donat-Landsteiner, que son estos anticuerpos que se activan con el frío, que se unen con el frío y se activan con el calor. Si esto es negativo y buscamos en el Coombs, debemos buscar en el Coombs directo fraccionado la presencia de anticuerpos que sean poco sensibles a la prueba. O si la anemia hemolítica del paciente responde a la terapia con glucocorticoides que luego vamos a evaluar. Si la respuesta a esto es sí, si el paciente responde, si se encuentran estos anticuerpos, podemos dar el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune Coombs negativa. Si la respuesta es no, lo mejor es reevaluar las causas que habíamos descartado de anemia hemolítica. Ahora asumamos que la prueba de Coombs nos dio positiva. Y posterior a la evaluación clínica del paciente, donde se tiene que considerar todas las manifestaciones de la enfermedad en su globalidad y el descarte de todas las causas alternativas de anemia hemolítica o una prueba de Coombs positiva, vamos a tener un diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune. Ahora, lo siguiente que hacer es demostrar si esta es por anticuerpos calientes o anticuerpos fríos, por el hecho de que el enfoque terapéutico para las dos condiciones va a ser distinto. Si hacemos la prueba de Coombs fraccionada y nos sale que el paciente solamente tiene inmunoglobulinas G, podemos dar el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Si contrario a esto nos da que hay presencia de complemento de tipo C3 o C3D, con o sin inmunoglobulina G, es necesario que hagamos un test de aglutinación directo en la sangre del paciente para ver si hay presencia de enfermedad por aglutininas frías, ya que esta tiene una injerencia muy importante de lo que es el sistema de complemento. Digamos que hacemos este test de aglutinación y el paciente nos sale negativo. Consideramos nuevamente el contexto clínico del paciente. Si el paciente es menor de edad, inferior a 18 años, si el paciente presenta hemoglobinuria, si la crisis hemolítica se asocia al frío o si las características serológicas del mismo son atípicas. Si nada de esto es, nuevamente nos referimos al diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Si alguno de estos es positivo, tenemos que evaluar la presencia de anticuerpos de Donat-Landsteiner, que se hace con la prueba de Donat-Landsteiner. Si esta prueba sale positiva, podemos dar el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística por frío. Ahora, asumamos que la prueba de aglutinación directa no salió positiva. La sangre del paciente sí se está aglutinando. Es necesario ver las titulaciones de anticuerpos del mismo entonces. Por el hecho de que normalmente en el paciente en condiciones fisiológicas hay una fracción muy pequeña de aglutinas frías tipo IgM en todo momento. Entonces, si en la titulación sale que la concentración de estas es inferior a 64, podemos considerar que las aglutininas frías que tiene son insignificantes o por lo menos no lo suficientemente importantes para causar el fenotipo de anemia hemolítica, por lo cual nos referimos al enfoque que ya explicamos anteriormente. Si, por el contrario, el paciente tiene una concentración superior a los 64, tenemos nuevamente que evaluar la fracción de anticuerpo o complemento que se está presentando en el paciente. Podemos tener una anemia hemolítica que presente complemento tipo C3 e inmunoglobulina G, o podemos tener una anemia hemolítica que presente nada más C3. Se hace entonces una evaluación clínica minuciosa y serológica del paciente, donde al final tenemos o el diagnóstico de anemia hemolítica por enfermedad de aglutininas frías, o tenemos, por el contrario, una anemia hemolítica autoinmune debido a un fenotipo mixto. Con este enfoque podemos desglosar al paciente que nos pueda llegar y enfocarlo de forma efectiva. Para terminar esta parte de anemia hemolítica autoinmune, refirámonos entonces al tratamiento. Y acá se deben hacer ciertas recomendaciones generales que, nuevamente, podemos dividir entre anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. Empezando por anticuerpos calientes, lo más importante acá va a ser el tratar la condición subyacente. Sí, porque pues podemos tener una anemia que sea de 10 de hemoglobina, digamos con unos reticulocitos de 5%, pero si además de eso, en el contexto de un lupus eritematoso sistémico, el paciente tiene la función renal en el piso
o está en otro tipo de alteración, como lo puede ser, por ejemplo, un derrame pericárdico, algún otro compromiso seroso, el abordaje del paciente no puede quedarse solo en el abordaje hematológico, sino que se tiene que abordar de forma global. Asimismo, cuando se presenta con malignidades, es necesario seguir entonces los esquemas recomendados para la patología en específico. La administración de folato se recomienda, la Sociedad Argentina de Hematología nos recomienda una dosis de 5 a 10 miligramos por día, por el hecho de que cuando se empieza a tratar la anemia, esto va a generar un esfuerzo medular sobre el paciente y es posible que este esfuerzo medular pueda agotar las reservas de ácido fólico que él mismo tiene, así sobreañadiendo una anemia por deficiencia de fólico y empeorando el cuadro del paciente. Evaluar la compatibilidad sanguínea para la transfusión es supremamente importante, sin embargo, esto vamos a profundizar un poquitico posteriormente, y se debe evaluar el riesgo de tromboembolismo venoso. ¿Por qué? Porque en el 20 a 25% de cualquier condición hemolítica o cualquier paciente que tenga una condición hemolítica, estas son una patología que se presenta y puede incrementar la mortalidad y la morbilidad en la población. Respecto a la enfermedad de anticuerpos fríos, también se hace la recomendación de tratar la condición subyacente. Recordemos que esto se sobreañade con enfermedades como lo es la macroglobulinemia de Waldenström, el linfoma linfoplasmocítico. Pero hay unas muy específicas, como es evitar la exposición al frío, como lo es mantener al paciente en un lugar cálido. Si el cuarto tiene aire acondicionado, lo ideal es que esté apagado. Y evitar el uso de fluidos intravenosos fríos. Se deben de estar por lo menos a temperatura ambiente o un poquitico más allá de esto para evitar precipitar una crisis paroxística, una crisis hemolítica. Ahora hablemos del tratamiento específico de las condiciones, empezando por la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Pero antes de empezar es necesario que tengamos claro lo siguiente. No hay un esquema o no hay un algoritmo completamente contundente o determinante en lo que se refiere al tratamiento de estas condiciones. Por ende, en el momento de uno enfrentarse a este paciente, el criterio del clínico, del médico tratante, la experiencia y el contexto del paciente van a ser predominantes para poderlo enfocar. Sin embargo, toda la bibliografía concuerda en que la primera línea de tratamiento es el uso de glucocorticoides, como buena enfermedad autoinmune que sería prednisona, prednisolona, en una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, o en contraposición, una dosis intravenosa de metilprednisolona, ajustando las dosis respectivamente. El objetivo del tratamiento con glucocorticoides es alcanzar una hemoglobina de 10 gramos por decilitro. Ese va a ser nuestro objetivo. Y debido a las complicaciones a largo plazo de una terapia con glucocorticoides, esta dosis se tiene que empezar a desescalar paulatinamente en el curso completo de 4 a 6 meses para que ya al final tenga la menor dosis o ninguna dosis de glucocorticoides, por el hecho de que puede presentar diabetes, osteoporosis o infecciones si llega a haber un tratamiento prolongado. El problema es que si bien los glucocorticoides dan una respuesta muy buena en el paciente en el contexto agudo, una vez se empieza a desescalar la terapia, hay una alta incidencia de recaídas o recidivas para la anemia hemolítica. Entonces, cuando sucede eso, pasamos a los tratamientos de segunda línea. Acá tenemos un amplio arsenal terapéutico a nuestra disposición. Sin embargo, antes que nada es necesario hacer la mención de la esplenectomía, porque es una táctica que se utilizaba desde antaño para tratar esta condición. Se consideraba que era la terapia de segunda línea por excelencia. Sin embargo, últimamente los estudios han demostrado que en primer lugar no es tan efectiva como se pensaba y en segundo lugar predispone al paciente a infecciones. Entonces, en varias guías, en varias partes de la bibliografía, se recomienda más bien una terapia con rituximab u otro inmunomodulador. Entonces veamos los que tenemos acá. Empezando por el rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, que es un CD que está en la membrana de los linfocitos B, que se recomienda intravenoso a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, de forma semanal dividido en 4 dosis. Acá es importante tener en cuenta si el paciente tiene alguna infección latente, como lo es, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, y ver si puede generar o la generación de alguno de estos efectos adversos más severos, como lo es la leucoencefalopatía progresiva multifocal. Tenemos otros inmunomoduladores, como lo es el micofenolato mefetil, como lo es el sirolimus. Y la inmunoglobulina, que se usa en otras condiciones autoinmunes hematológicas, como lo es la púrpura trombocitopénica inmune. Para esta condición específicamente, digamos que los últimos estudios han demostrado que no hay tanta efectividad y no hay una mejoría real por sobre otros como lo es el rituximab. Entonces ahí quedaría también el contexto del paciente y el criterio del clínico utilizarlo. Tenemos también terapias de tercera línea que son como azatioprina, ciclosporina o ciclofosfamida en altas dosis en pulso.
Con respecto al paciente pediátrico, el enfoque que nos habla la Sociedad Argentina de Hematología en un paciente que sea refractario a corticoides es el siguiente. De segunda línea podemos pensar o en rituximab o en esplenectomía según este algoritmo. Si nos vamos por el lado de rituximab y no funciona, procedemos a la esplenectomía. Si no funciona y es refractario, se considera el retratamiento con rituximab, y si no funciona, pasamos a otra terapia, inmunomoduladores o terapia experimental. Si es recurrente, después de la esplenectomía, pasamos directamente a la terapia con inmunosupresores. Por otro lado, si empezamos con esplenectomía y no funciona, pasamos a corticoides de bajas dosis junto con rituximab. Si el paciente recurre, se considera el tratamiento con rituximab, y si nuevamente no funciona, pasamos a otros inmunomoduladores. Si es refractario de lleno, pasamos directamente a otros inmunosupresores. Sin embargo, ellos mismos hacen la declaración de que ningún algoritmo es concluyente para el tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune en el paciente pediátrico. Por su parte, la enfermedad de anticuerpos fríos es un poco más simplista en lo que es su tratamiento. El hecho de que esta enfermedad tenga un fenotipo tan variable que pueda ser una anemia hemolítica muy ligera, que nada más tenga unas crisis paroxísticas muy aparte entre sí, significa que si el paciente no está sintomático, podemos dar un manejo más observante con las recomendaciones de estilo de vida que dijimos anteriormente. Sin embargo, cuando el paciente presenta anemia sintomática, síntomas circulatorios severos, descompensación circulatoria y dependencia de transfusión en caso de anemia severa, ahí sí se reservaría el tratamiento con lo que sería en primera línea rituximab a la dosis que ya describimos previamente. En la bibliografía aparece descrito el uso conjunto de rituximab más fludarabina, que ha demostrado alta efectividad en los estudios. Entonces, si hay disponibilidades en el país en donde ustedes estén, se puede también considerar en la evaluación del paciente. Terminando esta parte de anemia hemolítica autoinmune, hablemos un poquitico de hemoterapia. Y es importante considerar esto por el hecho de que terapias como el rituximab pueden durar hasta meses en dar una respuesta satisfactoria en el paciente. Y en el contexto de una anemia severa es necesario sacar al paciente de eso para que no se le comprometa su vida. Presentamos dos grandes desafíos acá. El primero, relacionado con las pruebas cruzadas, es que es extremadamente difícil encontrar sangre que sea 100% compatible. Por eso, anteriormente, las personas hablaban de darle la sangre menos compatible, menos incompatible, entre comillas, al paciente. Sin embargo, ahora pues se entiende que esto es porque los anticuerpos, los aloanticuerpos, pueden enmascararse con los autoanticuerpos del paciente. Si se hace un test el test para determinar compatibilidad y la sangre se empieza a aglutinar, no hay certeza real de primerazo si esta es por los autoanticuerpos del paciente con anemia o por los aloanticuerpos en contra de la transfusión. Entonces es necesario evaluar la reactividad de los mismos debido a que en casos determinados el autoanticuerpo puede reaccionar de manera temprana o tardía con relación al otro, entonces se puede diferenciar entre los dos tipos. Sin embargo, en el paciente elegido al azar no hay seguridad de que esto pueda suceder. Se prefieren entonces técnicas de dilución de la sangre del paciente antes de hacer la prueba de compatibilidad o técnicas de absorción que remuevan el autoanticuerpo dejando el aloanticuerpo. Y por otro lado tenemos la vida media de los eritrocitos transfundidos, que va a ser supremamente baja, incluso más baja que los eritrocitos que de primerazo se están hemolizando. Sin embargo, los eritrocitos que sean transfundidos podrían suplir las necesidades de transporte de oxígeno del paciente de forma transitoria o por lo menos lo suficiente para que las otras terapias farmacológicas puedan llevarlo a una cifra de hemoglobina normal o por lo menos aceptable. Se hacen las siguientes recomendaciones entonces. En primer lugar, buscar de forma exhaustiva la presencia de los anticuerpos en el paciente y tener especial cuidado en pacientes con embarazo previo, con historial de aborto o historial transfusional. En segundo lugar, transfundir de forma lenta, a menos de la temperatura ambiente, porque en el contexto urgente podemos no tener certeza si esta enfermedad es por aglutininas frías o calientes. Y si se le transfunde frío, podríamos causar una crisis paroxística de hemólisis. Y se debe monitorizar constantemente para detectar una reacción hemolítica transfusional en el paciente. Ahora abordaremos la anemia perniciosa, pasando por su epidemiología, su fisiopatología, su clínica, el diagnóstico y finalmente el tratamiento. Comenzando, vamos a hablar sobre la epidemiología en general de la anemia por déficit de vitamina B12, entendiendo que la anemia perniciosa es la deficiencia de vitamina B12 causada por autoanticuerpos que interfieren en su proceso de absorción. Dicho esto, la
epidemiología en general de la anemia por deficiencia de B12 se da en el 1% del total de personas anémicas, en el 18% del total de personas con anemia macrocítica y en el 3.1% de los pacientes hospitalizados. Hablando específicamente de la anemia perniciosa, sabemos que tiene una predominancia de incidencia en la raza caucásica, específicamente en las poblaciones con ascendencia asiática o europea del norte. La edad de incidencia de esta enfermedad se da aproximadamente a los 40 años y su edad de diagnóstico es aproximadamente a los 60. Se cree que tiene una herencia dominante de baja penetrancia, debido a que los familiares de las personas con esta patología no siempre la expresan de la misma manera. Además, se ha comprobado de que es más común en mujeres. Sin embargo, literatura reciente habla de que estos porcentajes entre hombres y mujeres se han venido equiparando a lo largo de los años. Hablaremos ahora sobre su fisiopatología. Sin embargo, antes es importante retomar conceptos que ya habían sido abordados en otras charlas anteriores de las generalidades de la vitamina B12. La vitamina B12 es una vitamina B soluble en agua, la cual vamos a encontrar con predominancia en productos de origen animal. Esta siempre va a venir unida a proteínas y es importante recalcar en el hecho de que dependemos de esta vitamina B12 o también llamada cobalamina ingerida por medio de la dieta debido a que no podemos producirla endógenamente. La vitamina B12 se necesita en el proceso específico de la síntesis de ADN en el ciclo celular. Esto debido a que sus metabolitos adenosilcobalamina y metilcobalamina van a hacer parte de aquellos cofactores para las enzimas que después tienen el objetivo de formar las bases nitrogenadas, específicamente las purinas. Dicho esto, entonces entendemos que si un paciente tiene una deficiencia de vitamina B12, las células no van a poder sintetizar de manera correcta este material genético, por lo que la célula va a tener tres posibilidades. La primera, que se detenga el ciclo celular en la fase S debido a que por la deficiencia de B12 no se puede producir el material genético correctamente. La segunda, que la célula se vaya a la apoptosis debido a las mutaciones que pueden causar la deficiencia de B12. Y la tercera, que se continúe con el ciclo celular dando a cabo una célula aberrante. Ahora sí, pasemos a hablar sobre el proceso de absorción de la vitamina B12 en nuestro cuerpo. En un comienzo tenemos a la vitamina B12 que, como dijimos anteriormente, viene unida a una proteína. La ingerimos, esta va a pasar a través de nuestro esófago hasta llegar al estómago. Específicamente en el cuerpo gástrico, las pepsinas se encargarán de escindir la unión entre la proteína y la vitamina B12, uniendo a su vez a esta vitamina B12 a una proteína bastante importante que llamamos la aptocorrina. Esta había sido previamente secretada por la glándula salival. La aptocorrina, unida a la vitamina B12, va a llegar hasta el duodeno, en donde las proteasas pancreáticas se van a encargar de romper esta unión y a su vez esta vitamina B12 se va a unir al factor intrínseco, proteína muy importante para la posibilidad de su absorción después. Este factor intrínseco es secretado por principalmente las células del fondo gástrico y este complejo factor intrínseco vitamina B12 va a llegar hasta el íleon, en donde las células parietales ileales contienen un receptor que denominamos receptor de cubilina, quien reconoce una parte de este complejo posibilitando su endocitosis. Adentro de la célula parietal se va a dar la separación del factor intrínseco y la vitamina B12 y la unión de esta vitamina B12 a la transcobalamina 2, proteína de transporte que se va a encargar de distribuir esta vitamina a los tejidos diana más predominantes, que los encontramos aquí abajo. El hígado es por excelencia el órgano de reserva de esta vitamina. Por el otro lado, la médula ósea y el estómago requieren de esta vitamina B12 constantemente debido a que sus células están en constante reproducción, por lo que requieren de la vitamina B12 para sintetizar de manera correcta el material genético. Ahora que ya conocemos cómo se da de manera normal la absorción de la vitamina B12, vamos a conocer los autoanticuerpos que se pueden generar
y que intervienen en diferentes partes de este proceso, imposibilitando la distribución de la vitamina B12 en todo el cuerpo. El primer caso y el más importante de todos es la producción de autoanticuerpos en contra del factor intrínseco. Como dijimos, el factor intrínseco es esta proteína que en conjunto con la vitamina B12 se va a unir al receptor de cubulina para después poder ser transportado. Sin embargo, cuando hay autoanticuerpos en contra de este factor intrínseco, este va a ser degradado rápidamente y va a imposibilitar la unión de la vitamina a esta proteína, por lo que esta no va a poder ser absorbida por las células parietales ileales y se va a producir un déficit. Los autoanticuerpos contra el factor intrínseco son el método diagnóstico por excelencia para la anemia perniciosa, debido a que estos autoanticuerpos se producen en el 75% de los pacientes con esta patología y además son específicos de esta, diferente a los siguientes casos que vamos a ver. El segundo caso es la producción de autoanticuerpos en contra del receptor de cubilina. Como veníamos hablando, ese es el que se encarga de la endocitosis del complejo de factor intrínseco y vitamina B12, por lo que si este se degrada o se imposibilita la unión del complejo a este receptor, no se va a poder dar el transporte de esta vitamina a los diferentes órganos, por lo que también va a haber un déficit. Los autoanticuerpos contra el receptor de cubilina no se usan de manera rutinaria para el diagnóstico de esta patología debido a que solamente se dan en aproximadamente el 30% de los pacientes con esta patología. El tercer caso que tenemos es la producción de autoanticuerpos en contra de las células parietales gástricas. Esto es bastante importante debido a que va a imposibilitar la secreción de factor intrínseco, lo cual va a hacer que la vitamina B12 no se pueda unir a este y que después no pueda ser endocitada, como hemos visto en los anteriores casos. Y además, estos autoanticuerpos también generan otro signo bastante específico de la anemia perniciosa, que es la acloridia. Esto debido a que el daño que causan los autoanticuerpos a las células parietales gástricas va a dañar a su vez la bomba de protones que se encarga del mantenimiento de este ambiente ácido en el estómago que contribuye a la digestión. Los autoanticuerpos contra células parietales gástricas no son usados rutinariamente tampoco para el diagnóstico de esta patología, debido a que a pesar de que se generen en el 90% de los pacientes con anemia perniciosa, también pueden estar presentes en pacientes con otras patologías e incluso en pacientes en estado de normalidad, por lo que nos daría un resultado erróneo. Ahora que conocemos las razones por las cuales se dan la anemia perniciosa, vamos a hablar un poco sobre la clínica, que quisimos dividir en 3 fases. La primera es la presentación típica de una anemia, que consta de la fatiga, la irritabilidad, la cognición aminorada y la palidez general. Tenemos entonces la segunda clasificación, que son estos signos y síntomas que vamos a evidenciar en los pacientes debido a un fallo en el metabolismo del ADN, como ya dijimos, por falta de estos cofactores que son los metabolitos de la vitamina B12. Vamos a evidenciar entonces glositis o atrofia papilar de la lengua, que podemos ver en esta imagen, y la acloridia, que ya veníamos hablando. Otros síntomas bastante patognomónicos de esta enfermedad son los síntomas neurológicos. Se tiene la teoría de que los metabolitos de la vitamina B12 tienen una función esencial en la metilación de los lípidos, específicamente del sistema nervioso. Como conocemos, las neuronas en su axón están cubiertas por diferentes vainas de mielina, las cuales están compuestas de lípidos. Estos lípidos, al no ser metilados correctamente ante un déficit de B12, pueden llegar a causar defectos que causan estos síntomas que vamos a conocer, como lo son la somnolencia, la alteración en los sentidos, las parestesias de miembros superiores y de miembros inferiores, y las alteraciones en la vibración y en la posición que podríamos evidenciar al hacer un examen neurológico. Entonces, para hacer el diagnóstico de nuestro paciente con anemia perniciosa debemos comenzar con una sospecha. Esta sospecha va a contener los síntomas clásicos de la anemia de los cuales ya hablamos, los síntomas neurológicos o psicológicos inexplicables que son bastante relevantes porque pueden preceder a la anemia como tal, la glositis, y se debe sospechar específicamente en pacientes con enfermedades autoinmunes, como lo dijimos en un comienzo,
específicamente en tiroiditis y en vitiligo. Es importante marcar acá que los pacientes van a llegar a nuestra consulta con una anemia bastante desarrollada, debido a que las reservas que se encuentran en el hígado no van a estar disminuidas hasta 1 o 2 años después de que la persona deja de ingerir esta vitamina. Entonces, después de que tenemos una sospecha, vamos a pedir un hemograma y un frotis de sangre periférico, en donde lo que vamos a encontrar es una anemia dada por una hemoglobina menor a 2 en mujeres o menor a 13 en hombres, que va a ser macrocítica dada por el volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros, y una leuco o trombocitopenia leve, que se va a dar de acuerdo a la severidad de la patología que tenga nuestro paciente. En el frotis de sangre periférica vamos a evidenciar característicamente macrovalocitos y neutrófilos hipersegmentados con más de 5 lóbulos. Si llegásemos a pedir un perfil de hemólisis, aunque no es de rutina, podríamos encontrar una bilirrubina indirecta y una lactato deshidrogenasa altas, al igual que unos reticulocitos bajos. Después de esto, se debe diferenciar entonces si estamos enfrente de una deficiencia de folato o una deficiencia de cobalamina, debido a que estos hallazgos en el hemograma y en el frotis de sangre periférico nos harían sospechar de una anemia megaloblástica que está dada por estos dos déficits, por lo cual vamos a pedir niveles séricos de ambos, que se hacen por medio de una técnica de quimioluminiscencia. Específicamente hablando del déficit de vitamina B12, vamos a tener como valores estándar uno normal de 300 nanogramos sobre mililitro, un borde de 200 nanogramos sobre mililitro y un déficit dado por valores menores a 200 nanogramos sobre mililitro. Para comprobar que realmente esto sea un déficit de B12, entonces vamos a ordenar los metabolitos en donde encontramos la homocisteína y el ácido metilmalónico. Veníamos hablando entonces que los metabolitos de la vitamina B12 interactuaban y eran cofactores de las enzimas que tenían el objetivo de conformar las purinas. Acá en esta imagen mostramos como la metilcobalamina, uno de sus metabolitos, es el cofactor de la metionina sintasa encargada de transformar la homocisteína a metionina. Como en el déficit de B12 no vamos a tener la metilcobalamina, la homocisteína se va a acumular y los valores de homocisteína van a aumentar, por lo que esto es lo que vamos a evidenciar. Asimismo, el ácido metilmalónico se va a ver aumentado debido a que la adenosilcobalamina, otro de sus metabolitos, va a actuar como cofactor en la reacción que transforma este ácido metilmalónico, ya sea a metilmalonil-CoA o a succinil-CoA, por lo que tanto la homocisteína como el ácido metilmalónico van a estar aumentados cuando nos vemos enfrentados a un déficit de vitamina B12. En el déficit de vitamina B9, como lo hemos estudiado antes, nada más se vería aumentada la homocisteína. Finalmente, y para corroborar que la anemia de nuestro paciente y el déficit de B12 se ha dado por una anemia perniciosa, vamos a evaluar los autoanticuerpos para el factor intrínseco. Estos, como ya habíamos hablado, son la evidencia definitiva de una anemia perniciosa y este se hace por medio de un inmunoensayo. Ya cuando tenemos esto, vamos a determinar el tratamiento de nuestro paciente, el cual en este caso será la vitamina B12. Se dará de manera preferentemente parenteral y por vía intramuscular o subcutánea. La dosis va a ser en un comienzo por 4 semanas una inyección de 1000 microgramos por semana y después de estas 4 semanas se va a dar una inyección de 1000 microgramos por mes. Es importante tener en cuenta de que tenemos dos presentaciones diferentes de vitamina B12 en el mercado. La cianocobalamina, que como lo dice su nombre contiene cianuro, y la hidroxicobalamina. La diferencia entre estos dos es su farmacocinética, debido a que la dosis de mantenimiento de la cianocobalamina se va a dar cada mes, mientras que la dosis de mantenimiento de la hidroxicobalamina se va a dar cada 2 o 3 meses, por lo que se prefiere la hidroxicobalamina. Para finalizar, es importante que tengamos en cuenta de que si se da la vía oral, aunque no es de preferencia porque como ya sabemos la absorción por esta vía va a estar comprometida debido a autoanticuerpos, se deben dar dosis bastante altas de vitamina B12 para favorecer la absorción, teniendo en cuenta de que 1% de la absorción de esta vitamina se puede dar de manera de difusión a lo largo de la pared de las células parietales gástricas. Perfecto. Para
ya concluir la charla del día de hoy, intentemos hacer un pequeño repaso de lo que es la púrpura trombocitoménica trombótica y de su importancia en el enfoque del paciente con una condición reumatológica. Entonces, repasemos ligeramente lo que nosotros sabemos que es la fisiopatología de una microangiopatía trombótica, que empieza entonces con una lesión endotelial que sufre el paciente, que genera posteriormente la salida de dímeros del factor de von Willebrand, que, como sabemos, además de estabilizar el factor 8 en la circulación, es supremamente importante para la hemostasia en general, los cuales en condiciones normales se tienden a clivar por la proteína de clivaje del factor de von Willebrand, que nosotros vamos a llamar Adams 13. Sin embargo, en una microangiopatía trombótica hay un consumo de este Adams 13 que nos lleva a la formación de microtrombos en las arterias del paciente, que posteriormente nos va a dar hemólisis debido al cizallamiento que incurre el vaso sobre los eritrocitos, una hemólisis intravascular, y daño orgánico debido a esta formación de microtrombos, las microisquemias que pueden suceder. Sin embargo, la púrpura trombocitopénica trombótica no solo es una microangiopatía trombótica, es una microangiopatía trombótica autoinmune, donde el consumo de Adams 13 está dado por autoinmunidad contra esta proteína, un anticuerpo anti-Adams 13. Eso nos debe llamar la atención y quisiéramos dar este espacio para ver qué características comparte la púrpura trombocitopénica trombótica con todas estas enfermedades autoinmunes como describimos al comienzo en nuestro enfoque de autoinmunidad y nuestra explicación de la tautología autoinmune del doctor Anaya. Entonces, partamos del hecho de que las enfermedades autoinmunes poseen mecanismos compartidos. Veamos si esto se cumple en esta condición. Prevalencia femenina. La hay en una relación de 2:1. Poliautoinmunidad. Podemos encontrarla. En este caso, especialmente relacionada con el lupus eritematoso sistémico. Acá podemos ver el clásico eritema malar del lupus como símbolo del mismo. E incluso el 1 a 3% de estos pacientes pueden llegar a presentar púrpura trombocitopénica trombótica. Ecología, injerencia de la ecología autoinmune también se da por el hecho de que las últimas teorías sugieren que si bien la deficiencia profunda de Adams 13 que caracteriza la púrpura trombocitopénica trombótica sea en su variedad adquirida como es esta o su variedad hereditaria, en este caso puede no ser es un factor necesario, pero no es un factor que obligatoriamente dé como resultado la enfermedad. Entonces se plantea la teoría del segundo gatillo, second trigger, donde una injerencia externa es lo que realmente gatilla la enfermedad. Llámese infección, llámese un periodo inflamatorio o llámese embarazo. Eso es lo que realmente nos va a precipitar una púrpura trombocitopénica trombótica. Y vean que todo este espectro de patologías comparten de una manera u otra esto con esta enfermedad. Sabiendo esto, veamos cómo se afecta el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica. Esta diapositiva, con el permiso de nuestra directora en hematología, Andrea García, la tomamos prestada y agradecemos profundamente por dejarnos usar en nuestra presentación. Tenemos evidenciado el tratamiento de la PTT, obviamente, incluyendo el pilar del mismo, que es la plasmaféresis. ¿Qué nos puede llamar la atención en esta diapositiva, en este tratamiento? Primero, uso de glucocorticoides, como buena enfermedad autoinmune que es. Vean que se repite como si fuera una anemia hemolítica, como si fuera una artritis reumatoide, que también lo utilizan. En segundo lugar, presencia de rituximab. Rituximab, anticuerpo anti-CD20, nos habla de que la desregulación de los linfocitos B está causando esta enfermedad. Asimismo, vemos cumplir el otro postulado donde las enfermedades autoinmunes comparten estos mecanismos fisiopatológicos y por ende comparten partes de su tratamiento. Queríamos hacer esta última salvedad por el hecho de que nos parece supremamente relevante observar la enfermedad como tal de una perspectiva más completa, más holística. Si la logramos ver desde esta perspectiva autoinmune, podemos llegar a entender de una manera más completa al paciente que puede repercutir de una buena forma en su diagnóstico y en su tratamiento. De la misma forma en que una púrpura trombocitopénica inmune puede preceder por hasta 10 años un cuadro franco del lupus eritematoso sistémico, el saber que la púrpura trombocitopénica trombótica es una enfermedad autoinmune y tiene posibilidad de sobreañadirse a otras, nos puede llamar la atención, nos puede prender las alertas en un paciente que pueda considerarse de riesgo.
Listo, José, Camila, muchísimas gracias por esta presentación tan completa. Y procedo a, bueno, tenemos algunas preguntas también. Si alguno de nuestros miembros tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat inicialmente o ya al final, cuando dispongamos de ello, puede prender el micrófono y hacer la pregunta. Agradecer nuevamente a la doctora Prince y a la doctora Rengifo por su acompañamiento en la charla de hoy. No sé si antes de resolver las preguntas, alguna de ellas quiera hacer alguna retroalimentación. Hola, Juan Sebastián. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, Sí. muy bien. Bueno, yo primero quería agradecer la invitación a participar de esta exposición. La verdad que los felicito a Camila y a José Manuel porque me resultó sumamente interesante, muy bien explicado y con un lenguaje bien técnico, así que los felicito a los dos por la ponencia. Y bueno, en esta enfermedad, en la anemia hemolítica, eh, para nosotros es muy importante el trabajo mano a mano con el hematólogo. En algunas ocasiones los pacientes con enfermedades reumáticas, en este caso el lupus eritematoso sistémico, la anemia hemolítica puede ser un signo más dentro de un complejo signo sintomático. Sin embargo, a veces nos pasa al revés, que los hematólogos, estudiando un paciente con una anemia hemolítica, llegan a la conclusión de que esto puede estar asociado a una enfermedad de base como el lupus. Así que el trabajo en conjunto es sumamente importante y de eso es que nos nutrimos todos los días en el manejo de estos pacientes. Así que muchas gracias por el enfoque. Doctora, muchísimas gracias. La doctora Rengifo creo que también quiere contarnos. Bueno, yo quería decirles, un poco complementando lo que está diciendo Ale, que cuando tenemos un paciente que nos llega inicialmente enfocado como anemia, no podemos dejar de pensar todo este tema autoinmune. Entonces, parte de ese estudio inicial que hacemos en el paciente de anemia, acuérdense del kit Rengifo cuando llega cualquier anémico, que es cuadro, frotis, ferritinas y CUMS directa, nos va a permitir el enfoque inicial. No se olviden de mi kit. Y además de eso, pues entonces tenemos que ver si el paciente está presentando alteraciones a nivel binario, poder pedir parcial de orina y ver si estamos ante una hematuria, si estamos ante una hemoglobinuria, que es muy importante para el enfoque diagnóstico. En el adulto, muy importante cuando estamos ante una anemia hemolítica autoinmune y sospechamos puedan haber anticuerpos fríos, porque cuanto más grande es la persona, más posibilidades de anticuerpos fríos, pensar en toda la parte de mieloproliferativo del adulto, de mieloproliferativo crónico, de macroglobulinemias y de linfáticas crónicas. Entonces, para eso tenemos que estar muy pendientes y eso que estamos viendo de esplenomegalia no se trata de una invasión generada por un proceso maligno, o si lo que estamos teniendo es generado por el proceso de destrucción autoinmune de los glóbulos rojos. Entonces tenemos que tener ecografías, tenemos que ver, por ejemplo, en los niños pequeños y también en los adultos, las serologías virales, tener en cuenta el HIV en el adulto, también en el niño. Si tenemos anticuerpos fríos en los chiquitos, pensar en las infecciones por micoplasma, que son muy importantes, y también pensar en esas patologías de inmunodeficiencias, enfermedades raras como el Wiskott-Aldrich que pueden cursar con estas patologías. Preguntas, Juan. Perfecto, doctora. Entonces comenzamos con la primera pregunta que dice, teniendo en cuenta la complejidad del compromiso hematológico en pacientes con lupus eritematoso sistémico y el bajo puntaje otorgado por la escala SLEDAI a este compromiso, abre paréntesis, que se podría considerar hasta subvalorado, ¿qué escala que mida la severidad de la enfermedad puede ser valiosa para complementar el SLEDAI? Creería que... Sí,
puedo Sí, contestar. El SLEDAI es una escala que mide actividad de enfermedad, ¿sí? La inclusión de la anemia hemolítica como parte del diagnóstico se da en estos criterios que ustedes mostraron, para el diagnóstico, pero es un criterio de clasificación. El diagnóstico lo tenemos en base a la clínica, el hallazgo de este compromiso hematológico y la presencia de autoanticuerpos, ¿sí? Fundamentalmente el FAN, el anticuerpo antinuclear, y la presencia de otros autoanticuerpos como SM, anti-EDNA y anticuerpos antifosfolípidos. La presencia, digamos, la anemia hemolítica dentro del lupus, el valor que tiene es per se. Esto es simplemente a fines de digamos, determinar la actividad de la enfermedad, pero no nos da la severidad. La severidad muchas veces nosotros la medimos con lo que se llama la escala análoga visual del médico, que es una escala del 0 a 10, donde uno, evaluando en forma conjunta, clínica, laboratorio, todas las manifestaciones, puede decir el grado de severidad que compromete a ese paciente. Perfecto, doctora, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Sergio Andrés Becerra nos pregunta, ¿en la anemia perniciosa se pueden encontrar cuerpos de Howell-Jolly como en la anemia megaloblástica? No sé si quieran contestar los expositores o la doctora directamente. Claro que sí. Las anemias megaloblásticas, o sea, la anemia perniciosa es parte de una de las anemias megaloblásticas. Y como esta manifestación, por ser, como es una manifestación de la anemia megaloblástica, las vamos a encontrar. Esto como parte de los restos nucleares, de los restos purínicos que se precipitan en el... Uy, perdónenme un segundo que me está por descargar el computador. De los restos de purinas que se producen por la precipitación de estas formaciones que no quedan bien. Entonces vamos a encontrar eso como punteado basófilo también. Perfecto. Y finalmente nos preguntan, ¿la trombocitopenia inmune primaria hace parte de la púrpura trombocitopénica trombótica? No. La púrpura trombocitopénica trombótica es una entidad independiente. La púrpura inmune está relacionada a un mecanismo inmune dirigido hacia las plaquetas, que puede ser solo plaquetario, puede ser combinado con otras citopenias. La púrpura trombocitopénica trombótica actúa de una forma distinta, tal como lo explicó José en su presentación. En adelante vamos a tener de todas maneras en el segmento de plaquetas toda la parte de PTI. Perfecto. Pues en este momento, perdón, sí, nos acaba de llegar una nueva pregunta. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener para iniciar soporte transfusional en contexto de anemia hemolítica autoinmune? Esa es una pregunta bien difícil, pero muy importante. Una vez llegue con anemia hemolítica autoinmune, debemos trabajar conjuntamente con el servicio de hemoterapia. Tenemos que solicitar inmediatamente la compatibilización y la tipificación de todos los anticuerpos que tengamos, porque se debe solicitar una búsqueda para conseguir la sangre más compatible posible. Tienen que hacerse las pruebas de elusiones, tienen que hacer las pruebas de aglutininas, isoaglutininas y diferenciar todo eso para poder conseguir una sangre que sea lo más compatible. ¿Cuándo decidimos que lo vamos a hacer? Cuando tenemos una descompensación hemodinámica que pone en riesgo al paciente. Si no tenemos la sangre en el momento, todavía estamos en búsqueda y el paciente está muy descompensado, tenemos que colocar la sangre que sea más compatible y en la menor cantidad necesaria para compensar hemodinámicamente el paciente. Conjuntamente vamos realizando el bloqueo de los anticuerpos por medio de la modulación generada con los esteroides.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Una pregunta bastante importante. En este momento no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguno de los miembros quiera abrir su micrófono y hacerle alguna de las preguntas a nuestras invitadas del día de hoy. Esperar un momento. Bueno, yo mientras tanto quiero agradecerle a la doctora Alejandra Princh, como dicen estos muchachos que son tan bilingües, o Pringe como le decimos en Argentina, por acompañarnos en el día de hoy, mi compañera y amiga de residencia, y bueno, que esperamos poderla tener vinculada con nosotros con frecuencia. Sí, por supuesto. Yo lo que quería agregar a todo lo que dijeron, por lo menos en pediatría, el 100% de los pacientes que tienen lupus juvenil van a tener alguna manifestación hematológica, así que es sumamente importante el manejo en equipo. Y para nosotros en pediatría la anemia más frecuente es la anemia de los procesos crónicos, ¿no? La normocítica normocrómica. Y bueno, la anemia hemolítica obviamente nos genera muchos desafíos. En Argentina no tenemos acceso tan cercano, tan pronto al rituximab, con lo cual nosotros utilizamos sin dudas de primera línea el manejo con corticoides, pero después, como en general, si se asocia a la presencia de un lupus juvenil, vamos a utilizar otros inmunosupresores, como bien mencionaron, la azatioprina, el micofenolato, la ciclofosfamida, sobre todo cuando hay manejo, hay compromiso del sistema nervioso central o renal. La esplenectomía, por lo menos cuando está vinculado a las enfermedades autoinmunes, en general es una situación que casi nunca tenemos, y sí el biológico lo dejamos como tercera instancia, ¿sí? Que es el rituximab, tal cual ustedes aclararon. Así que es eso. Muchísimas gracias, doctora. Sí, yo creería que en relación con lo que usted dice, no sé qué tan frecuente sea o si estoy en lo correcto, pero también estos pacientes deben presentar bastante anemias mixtas, o sea, heterogeneidad en sus anemias. ¿Sí? Sí, en realidad lo más frecuente es la anemia de los procesos crónicos, y algunos tienen, por los antecedentes nutricionales, pueden tener una anemia ferropénica, y la anemia hemolítica sí. Muchas veces la vemos asociada a la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Y para nosotros es importante porque hasta un 10% de los pacientes con síndrome de Evans o púrpura trombocitopénica idiopática son la forma de presentación del lupus. En un 10% de los casos preceden en varios meses o algunos en años al inicio del resto de la enfermedad. Por eso es importante la precocidad en la sospecha. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Nos llegó una última pregunta que dice Oscar, en PTT, ¿qué tanta evidencia tiene el ASA para el manejo? Evidencia, complejo. Es manejo de microangiopatía trombótica. Entonces, tanto el uso de heparina como el uso de ASA son muy controversiales. Dependiendo de las manifestaciones clínicas a las que uno se ve abocado, es que toma la decisión del manejo en el curso de la patología. Cuando están asociadas, cuando estamos ante un paciente con autoinmunidad, cuando tenemos un paciente que además de autoinmunidad tiene embarazo, probablemente se asuma esta como una posibilidad. Recordemos que el tema de la trombocitopenia no limita el uso de ASA.
porque las pocas plaquetas que tenemos las podemos poner disfuncionales. Entonces, si estamos teniendo cuadros que pueden cursar con sangrados de grado variable, esto puede generar una exacerbación del sangrado. Entonces, es controversial. Ok, perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas en el momento. Yo creo que vamos concluyendo con nuestra revisión de tema de anemias autoinmunes, dándole las gracias, por supuesto, a nuestros expositores, José Rengifo, nuestro vicepresidente, y Camila, nuestra directora de Logística y Comunicaciones, y por supuesto a nuestras invitadas especiales, la doctora Alejandra Pringe, al parecer, y la doctora Lida Rengifo. Muchísimas gracias por su asistencia, que estén todos muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz Muchísimas gracias a noche. todos. Que tengan muy buena Muchas noche. gracias. Gracias. Feliz noche.